Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la emisión central de Mañanas Blue, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, por supuesto a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y a través de D2. Hoy es miércoles y estamos a 4 de junio y estamos discutiendo desde muy temprano la locución presidencial de Gustavo Petro anoche, en donde dijo que va a convocar la consulta popular por decreto. Y además de eso, el presidente dijo que será la Corte Constitucional la que se tenga que pronunciar sobre ese tema y no el Consejo de Estado, que muchas veces o la mayoría de las veces el Consejo de Estado es el que se pronuncia sobre si los decretos son legales o no. Pero ya que hablamos de la Corte Constitucional, otra de las noticias importantísimas que se produce hoy es lo que está pasando con la elección de la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Y digo nueva magistrada, ¿por qué? Porque por primera vez tenemos una terna para la Corte Constitucional compuesta solo por mujeres. Esta fue una terna que envió la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia tiene que suplir 2 vacantes que van a quedar en la Corte Constitucional. Y como el presidente Gustavo Petro ternó a su abogado, que fue el que quedó elegido, él reemplazó a una mujer en la Corte Constitucional. La Corte Suprema no quería que se desbalanceara tanto la cosa y por eso mandó una terna de 3 mujeres. Y el Senado, Lucas, elige, ¿cuándo? Hoy elige a la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Sí, señora, ya arrancó la plenaria. Y nos cuenta Andrés Carmona que ya está a punto de arrancar incluso el punto de la votación de la nueva magistrada de la Corte Constitucional. O sea, en estos momentos estamos a punto de arrancar la votación en el Congreso, en el Senado específicamente, de quién va a ser la nueva magistrada. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de D2 pueden ver la imagen de estas 3 mujeres que son Miriam Martínez, Lina Escobar y Lisneider Inestrosa, las 3 mujeres que ternó la Corte Suprema de Justicia para llegar a la Corte Constitucional, tribunal importantísimo, entre otras cosas porque define pues muchos asuntos de nuestro país. Uno de ellos, dice el presidente, que debería ser si el decreto es viable o no de la consulta popular. Pero ya se sabe casi que la señora Lina Escobar va a ser la elegida por el Senado, ¿no, Lucas? Porque entiendo que Cambio Radical y los conservadores ya anunciaron públicamente que le iban a apoyar. Y el partido de la U también, Camila. Esto parece indicar que de momento tiene ya asegurado, según los apoyos que se han cantado y que se han anunciado, 51 de los 53 votos que necesita. Así que, por supuesto, Lina Escobar pica en punta y todo parece indicar que va a ser el reemplazo de Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional. Hay algo particular de esta terna que envió la Corte Suprema de Justicia, Ana Cristina, y es que ninguna de las 3 mujeres son tan conocidas por la opinión pública, pero quiero preguntarle sobre el perfil de Lina Escobar, que es la primera que vemos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo de derecha a izquierda. ¿Quién es Lina Escobar, la que supuestamente va a ganar esta elección para llegar a la Corte muy pronto? Pues le cuento, Camila, que en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia optó por académicas. Las 3 nominadas son académicas. En el caso de Lina Marcela Escobar, ella es de mi universidad, es graduada de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella tiene maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. También es magistrada en Derecho Público del Externado y es doctorada, tiene doctorado en Derecho Constitucional. Ella y la doctora Lisneider Inestrosa también es doctora en Derecho Constitucional. La señora Lina Escobar, ella ha sido profesora universitaria en la Universidad San Buenaventura, en la Universidad de La Sabana y en la San Martín. Le cuento, Camila, que tiene en el Estado una carrera muy amplia. Ella trabajó en el Ministerio del Interior en la División de Asuntos Étnicos cuando estaba Juan Manuel Santos en la presidencia. También trabajó en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales en el Senado. Fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Ella estuvo en la sala cuando se pidió la salida de Alejandro Ordóñez, el procurador Alejandro Ordóñez. También ha pasado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y por el Consejo de Estado. Entonces tiene pues un recorrido muy amplio por distintos estamentos del gobierno, Camila, del Estado. Y entonces, pero Ana Cristina, y si Lina Escobar llega, ella llega que con un tinte liberal, es una magistrada mucho más liberal, porque acuérdese que pues esas son las tensiones que se viven también dentro de la Corte Constitucional, y sería cercana a qué sectores políticos, ¿sabemos? O académica 100%, o sea, un poco como la magistrada Natalia Ángel.
Sí, ella tiene un poco ese perfil de la magistrada Natalia Ángel, pues que es de profesora constitucionalista, que ha sido, que ha trabajado en cortes como, digamos, como magistrada, pero ella viene con el apoyo pues ya declarado del Partido Liberal, del Partido de la U y de Cambio Radical, que ya dijeron pues públicamente que la apoyaban a través de, por ejemplo, de César Gaviria, de Motoa. Ellos ya dijeron públicamente que la apoyaban a ella. Hay que decir que pues que es como, sí, que es lo que nos decía Lucas, es que ya con 51 de 53 votos que necesita, pues ya tiene prácticamente ese puesto ganado, y hay que recordar cómo queda la Corte Constitucional, Camila, porque recordemos que la Corte Constitucional es impar, son 9 votos, ¿cierto? Son 9 magistrados y magistradas. Entonces, recientemente pues hay 2 que fueron ternados por el presidente y que digamos son una cuota del presidente ahí, que son Vladimir Fernández, que está desde diciembre de 2023, y Héctor Carvajal, que está desde el pasado mes de mayo, que fueron ternados por el presidente. Esta que es Lina Marcela Escobar sería ternada por la Corte Suprema de Justicia y entra a reemplazar a Diana Fajardo, y los otros magistrados, sí, ella tiene pues corte liberal. Los otros magistrados son Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel Cao, como usted lo decía, el doctor Jorge Ibáñez Najar, que es el actual presidente de la Corte Constitucional, Miguel Poro Rosero, la magistrada Paola Meneses, que también fue ternada por un presidente, por Duque, y José Fernando Reyes es el próximo que saldría, Camila. Es decir, todavía falta uno, y sería reemplazado por una terna de la Corte Suprema de Justicia, y eso sería para septiembre de este año. Sí, se dice que la Corte Suprema de Justicia va a armar esa terna por ahí en julio, es decir, el próximo mes, porque ya hay varios que están haciendo ahí lobby ante los magistrados, y entonces ahí ya quedaría compuesta la Corte, que sabe que yo le digo una cosa, yo no creo que, mejor dicho, se dice mucho que esa Corte Constitucional es favorable al presidente Gustavo Petro, que está cooptada por el presidente Gustavo Petro, y yo creo que no, ¿sabe? Realmente los únicos 2 magistrados que son realmente del presidente son Vladimir Fernández, que ya nos explicó Lina arrancando programa, que pues ahí está ese lío en la comisión de absoluciones o en la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes, y su abogado Héctor Carvajal. Pero de resto, los otros magistrados y la Corte Suprema no creo que le vaya a ternar a nadie cercano al presidente, pues el resto de magistrados sí no son cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo que ahí, en términos de institucionalidad, sí podemos estar tranquilos frente a la Corte. Sí, porque hablamos de 9 magistrados, y de 9 solamente son 2 que sí sabe uno, pues el señor Héctor Carvajal, pues que es su abogado personal, y Vladimir Fernández, pues que trabajó con él en distintas, pues y en presidencia, y que son claramente, han tomado claramente el lado, digamos, más como todo lo que tiene que ver en decisiones relativas a lo que quiere el gobierno. Pero Camila, lo que importa acá es que, bueno, primero es muy importante decir esto, y es que es una terna de mujeres, las 3 son mujeres, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues que hay una mujer afro que está ternada, y que pues prácticamente es muy difícil, pues es casi imposible que llegue, pero pues sería la primera mujer afro, pero además que llegaría. Esa mujer afro es promovida por Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que además también es el primer presidente afro de la Corte Suprema. Es decir, ella la promovió, y quien le hizo la campaña fue el magistrado Chaverra, conservador, y que además el presidente Gustavo Petro decía que cómo era posible que tuviéramos un afrocolombiano conservador. Uno decía, pero oiga, ¿qué tiene que ver el color de la piel con la tendencia ideológica que pueda llegar a tener uno? Y le cuento que la doctora Inestrosa tiene una carrera brillante, porque ella pues también tiene doctorado en Derecho Constitucional del externado. Ella es profesora de los Andes, del externado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Es una mujer muy brillante, la doctora Inestrosa también. Digamos, la única que no tiene como tantos pergaminos es la doctora Miriam Carolina Martínez, pues que ella ella trabajó en el gobierno Duque, inclusive Duque la ternó para la Defensoría del Pueblo. Ella no es la única de la terna que no tiene doctorado en Derecho Constitucional. Su especialización
o su campo de trabajo pues es más como en lo que es tecnologías y telecomunicaciones. Ella es abogada de la Sergio Arboleda, pero estas dos mujeres que son pues que son constitucionalistas son muy brillantes, es decir, tienen una carrera muy brillante y las tres son pero académicas. Eso sí se eligió un perfil académico. Perdóneme, Oscar, antes de su intervención, que decíamos que la doctora Escobar Lina era liberal. Ana Cristina, conservadora. Me están escribiendo aquí que tiene vínculos incluso con el Partido Conservador, que fue asesora de la viceministra de Justicia Marcela Zuluaga del 2017 al 2018, y que esa viceministra ejerció en su momento cuando el ministro Enrique Gil Botero Escobar estaba por fuera. Es decir, es exacto, que ella es conservadora, o sea, es cuota conservadora, no cuota liberal, el de esta magistrada Escobar. Pero es que usted me preguntó, Camila, pero es que usted no me preguntó por partido, o sea, por cuota de qué partido, sino por ideología. Claro, conservadora. Y yo lo que entiendo es que ella no es conservadora. Pues vamos a ver cómo son sus decisiones y ojalá que sean en derecho, pero pues lo que yo entiendo es que no es conservadora. ¿Sabe qué pasa, Camila y Ana Cristina? Por supuesto que uno no podría dudar en estos casos de la idoneidad de los aspirantes a la Corte y de los magistrados, de los propios magistrados, pero su naturaleza es política, Camila, y no son magistrados, no son arcángeles, son terrenales y hacen parte o han militado inclusive en partidos políticos, de tal manera que para lo que se viene, que son las decisiones trascendentales que va a tener la Corte Constitucional, es bien importante hacer este ejercicio de qué partidos hay detrás, quiénes los respaldan en el Congreso, con qué votos cuentan y con qué votos no cuentan. Porque obviamente, por ejemplo, uno no puede decir que el señor Vladimir Fernández está ahí por ser el jurídico de la presidencia de la República y el doctor Carvajal está ahí porque fue el abogado del presidente Petro, el abogado personal del presidente Petro. De tal manera que obviamente uno no va a cuestionar a estas alturas la idoneidad de los magistrados y espera que ellos se comporten con un sentimiento aferrado, apegado a la Constitución y a la ley, por supuesto. Pero la militancia política, su ascendencia política, inclusive partidista, es muy bueno tenerla presente a la hora de analizar la realidad política que se viene y que se vive en Colombia en estos momentos y que en el futuro inmediato vamos a tener que ver cómo va a ser el comportamiento de estos magistrados y por qué el presidente Petro, por ejemplo, se esfuerza tanto en tener allí en la Corte Constitucional gente cercana a su presidencia o inclusive amigos suyos. De tal manera que yo sí creo, Camila, que eso es un asunto muy importante que hay que tenerlo presente a la hora de analizar quiénes son los magistrados de la Corte y cómo se está recomponiendo internamente la Corte Constitucional, Camila. Y mire, lo que pasó con Héctor Carvajal, el abogado del presidente Gustavo Petro, es que además lo eligieron y el señor solo va a poder ejercer 3 años porque llega la edad de retiro forzoso, que son los 70. Y muchos dentro de la oposición, que además votaron por él, porque además son amigos de Carvajal, porque él ha sido abogado de ellos, de los congresistas, porque es que los senadores votaron por Carvajal, consideran que además haberlo elegido, no solo por ser su amigo, pues es un triunfo, porque entonces en 3 años, que ellos creen que van a ser gobierno, que creen que pues no van a elegir, Colombia no va a elegir de nuevo un candidato del petrismo, van a poder nombrar nuevamente otro magistrado de la Corte Constitucional, o sea, el siguiente gobierno. Y ahí en eso, Lucas, es que como se han dado los registros en la registraduría, ayer estuvo Claudia López, estuvo David Luna, bueno, todos los candidatos. Nosotros hace un tiempo hablamos del número de candidatos que en estos momentos hay, que creen que tienen la posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. ¿Cuánto lleva su lista? O sea, de verdad haciéndola juiciosa. La lista ha crecido. Lo que pasa, Camila, es que hay unos que nosotros damos por sentado que van a ser patos que se van a lanzar al agua y que todavía ellos no dan por sentado que se van a lanzar al agua. Pero digamos que si los metemos, yo tengo 35, 37 personas en mi lista. 37 personas, que eso es un jurgo, ¿no? Muchísimo. O sea, 37 personas que además creen que puede ser presidente. La gente se tiene mucha confianza, de verdad. En serio, porque entonces acá que en Colombia se dio que cualquiera cree que puede llegar a la Casa de Nariño. ¿Y quiénes son, Lucas? De 37, digámoslo rápido, bueno, porque eso es un mundo de gente. Empecemos por aquí. Gustavo Bolívar. Sí, señor. Y aquí hay dos de las que le digo que yo no sé qué va a pasar. María José Pizarro y Susana Muhammad. No sé qué vaya a pasar ahí.
Pues Susana Muhammad yo la veo muy activa convocando bases y haciendo reuniones y haciendo activismo. Ella salió del gobierno peleada con el presidente Gustavo Petro en una diferencia por el tema con Armando Benedetti, pero no sé si de pronto hace fórmula con Gustavo Bolívar, ¿quién quita? Bueno, pero entonces por ahí le tendría esos. En el Centro Democrático, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Ahí saldrá uno. Exacto, de ahí saldrá uno, pero de momento los 5 son precandidatos presidenciales. Ok. Están por el otro lado Mauricio Gómez Amín, el senador. Y está también Héctor Olimpo Espinosa, quien fue gobernador de Sucre. Está también Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, que dice que todavía no, que él de momento no es precandidato presidencial, pero pues yo creo que lo metemos también ahí como que se va a dar el chapuzón. No, métalo seguro. O sea, Roy Barreras va a ser candidato presidencial, de eso no lo dude. Bueno, Póngale entonces, la firma. ahí lo tengo, Entonces, ahí lo dejo en la lista. Sí. Luis Gilberto Murillo, que ya lanzó su campaña, el ex canciller. Está también el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, la senadora Marta Peralta, Carlos Caicedo también, Carolina Corcho, la exministra, Camilo Romero, quien también ayer ya escribió su comité para la recolección de firmas, y Alfredo Sade. Está también el dígame. pastor Sade Sí. también dijo que quería ser candidato También, presidencial. sí, señora. Pero de verdad, la gente que está pensando, hola. Y lo O sea, sigue. pero es que se Pero lanza es que como más, un este es de deporte. este es de los peores, con todo respeto. No. No, pero Es- Sebastián, es que de verdad, dígame, Pero es que uno lo- tiene que ser realista. Es como si yo le digo, oiga, yo quiero ser modelo de pasarela de Milán. Usted me dice, mire, pues por favor, Camila, un poco las proporciones. Usted tendría que medir 20 centímetros más para poder ser modelo de la pasarela de Milán, señora. Pero, Camila, y es que, pesar mire, en tantos kilos Colombia- menos. Es como Pero que tener un sentido de la proporción. Pero es que en Colombia cualquiera cree que puede ser presidente de verdad, o sea, en serio. El listado de Lucas es inmenso, 38. A mí me dice que son 50. Yo tendría que depurar la lista mía. Son 50. Pero se tiene confianza. Sí, ¿de cuándo acá? Pero tiene una que hacer persona la tarea, cualquiera- Oscar, que hace Lucas, porque usted dice que son 50, no, Lucas ha hecho la tarea y ha mirado candidato por candidato y le da Bueno, 39. Y le digo, no, es más, hablé con el senador Mauricio Gómez también, que es precandidato por el Partido Liberal, y él me dio la cifra. Oscar, son 50. Ahí yo voy a tener yo la lista completa porque se habla de que son 50, es decir, son mucho más todavía, pero bueno. Pero, se o tiene sea, usted confianza está para ser creyendo presidente más de a Colombia. Gómez Amín que a Lucas. Sí, o sea, mi tarea no quedó bien hecha. Por Exacto. supuesto que yo le creo a Lucas. No pasa Lo nada, que pasa puede es que hay ser, algunos pero- patos, lo que pasa es que la lista de Lucas, por supuesto que es la lista, pero hay unos patos que están rodando la piscina y que uno sabe que se van a terminar lanzando, mejor dicho. Bueno, Pero pues, sigamos, Lucas. Seguimos, Sí, Vicky sigamos. Dávila. Ah, ella sí se lanzó hace El mucho exministro tiempo. Daniel Palacios, el exministro Ese- también y exsenador David Luna, Santiago Botero, quien lo tuvimos aquí, Mauricio Cárdenas, exministro también, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, Miguel Polo Polo, JP Hernández, el exministro también Juan Carlos Pinzón, el abogado Abelardo de la Espriella, y hay otros que también yo creo que ¿Usted están metió ahí a Juan Daniel Oviedo? ¿O ya lo metió? ¿Lo tiene en su lista? Sí. Sí, ya se lo leí, Juan Daniel Oviedo, sí. Ok. Ya se lo leí. El exministro también Luis Carlos Reyes. Sí. Mauricio Eliscano, quien también ya inscribió, de hecho, su comité de recolección de firmas. El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo. Está Ay, también Jaime el Araujo, exalcalde. ¿qué? Señora. Que lleva siendo candidato, bueno, desde que yo tengo 20 años, el doctor Araujo ha sido candidato a la presidencia. Bueno, nuevamente lo intentará. Maurice Armitage, el exalcalde de Cali, el exfiscal Francisco Barbosa, el excontralor Carlos Felipe Córdoba y Sondra McCollins, Camila, que de pronto no le suena tanto el nombre, pero quien la tuvimos aquí hace poco porque es la abogada de Carlos Leder. Ah, sí, señor. Ella también es. ¿Y ella por qué? Es que eso es lo que digo, que acá tanta gente cree que puede ser presidente. Pero le pregunto una cosa: ¿usted me metió ahí a Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia? No, es que me faltan dos nombres que me falta Aníbal Gaviria. También, que de hecho está ahí en ese grupo de exgobernadores y exalcaldes que parece ser van a escoger a solo uno. Como le digo, pues aquí está la lista larga que se irá depurando. Y también me falta, Camila, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que pues ha tenido algunos quebrantos de salud, entonces no sé finalmente qué vaya a pasar ahí. Pero terminan cuántos, Camila. La apuesta es cuántos terminan siendo candidatos en primera vuelta. Yo creo que no más de 10. No más de 10, sí, pero igual 10 es un montón, Hugo Mario. O sea, es que Claro, como pero- o sea, mejor dicho, como son 50, 10 ya nos parece, uy, se depuró. 10 es un jurgo de candidatos.
O sea, imagínese un debate con 10. No, yo creo que acá sí los medios tenemos que ser arbitrarios con esas cosas. Uno no puede invitar, ya después de 5 a mí me parece en lo personal aburridor, respeto al que le guste los debates o eventos de 6, 7, a mí me parece muy aburridor cuando hay más de 4 o 5 voces y ya con esto camina es inmanejable. Y ¿sabe cuál es mi miedo, mi preocupación con todo esto? Que a ver, que es una campaña política, al final una campaña política es en la que compiten candidatos y partidos por acceder al poder para representar a la gente, ¿no? Y ahí se tienen que exponer a las ideas. Mi preocupación es que no se discuta de nada de ideas y en el periodismo y en la gente nos dediquemos a la mecánica electoral, que es el café del uno con el café del otro, la reunión en el apartamento de Sutanito porque la coalición de los verdes con los anaranjados y terminemos en esto, en intrigas y no hablando de propuestas y de visiones de país. Entonces, pues yo no sé esto cómo va a ser, pero ojalá no terminen en esa mecánica política que a mí me parece que termina siendo algo inútil y que no hace una campaña pues rica y sustanciosa. Uno, bueno, yo no sé si esta palabra se dice en toda Colombia igual de como lo decimos en Medellín, patos. No solamente el pato al agua como lo decimos nosotros, sino pato es el que se para a ver sin nada, pues como que no tiene nada que hacer. Ese tipo es un pato o esa persona es una pata, es que se para a no hacer nada. Yo creo que aquí hay mucho pato que realmente está ahí de pato, de entre esta lista que acabamos de decir. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención entre esta lista de patos y es entre 38 que nos dijo Lucas, 9 mujeres, solamente 9 mujeres. Es decir, y de estas 9 mujeres, solamente 6 tienen apoyo de un partido, es decir, 6 de ellas pertenecen a un partido o pues a una coalición, pues unas son del Pacto Histórico que son Carolina Corcho, Susana, sí. Y muchas del Centro Democrático, ¿no? Porque el Centro Democrático ahí tiene a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal y a, ¿cómo se llama la otra Paola congresista? Holguín, son 3. Paola Holguín, o sea, y a Paola de 9, o mejor dicho, el 33%, casi 40% de las mujeres que aportan a esta contienda son del Centro Democrático. Pero esto habla peor de los hombres que de las mujeres. Es decir, hay más hombres que creen que pueden ser presidentes. Claro, se tienen confianza. Es que ustedes se tienen mucha confianza, Sebastián. Claro. No, eso sí, los hombres se tienen la mucha confianza de la credibilidad. Venga, pero yo en la lista en la lista de Lucas, yo no escuché a Ariel Ávila. ¿Ariel Ávila está en esa lista? No, yo no lo metí. ¿De los 38? Bueno, ahí. Pero también va a ser candidato presidencial Ariel Ávila. Sí. Por eso es que digo que la lista es de 50. Pero meta Ariel Ávila, que va en el tema de los verdes, se va a meter en ese listado. A mí me parece que usted está metiendo más de los que de verdad son. Camila, miremos al final la lista cómo va a quedar. Pero es que le quiero contar a propósito de los patos y las patas de la que habla Ana Cristina. Mire, es que muchos de ellos van a terminar después aspirando a alcaldías y gobernaciones. Es decir, hay que ponerse a sonar ahora con fuerza y después terminan en la alcaldía de Bogotá con los premios secos. Dice, yo voy por el premio mayor y después se van a consolar con premios secos en alcaldías y en gobernaciones. Pero la lista sí es larga y yo, repito, se tienen confianza porque obviamente, además los requisitos no es que sean muchos, ¿no? Para ser presidente de Colombia. Entonces es una cosa que uno dice, bueno, hagan el ejercicio por lo menos en su partido para saber si realmente tienen un respaldo o no lo tienen, o simplemente lo que quieren es figurar, ponerse a